Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy estamos todos un poco eclipsados, ahora hablaremos de ello, pero tenemos el placer y el gustazo, como todos los miércoles, de contar con el maestro, de contar con Curro Castillo. Curro, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De maestro a maestro, buenos días, don Ezequiel. Y muchos besos y abrazos a Vicky, a Claudia y a todo Nordeste Radio. Por aquí están, incordiando, como es obligación. Es ¿Qué te que iba a con la decir? ¿Qué te calor, iba a decir? como tú decías, eclipsados y Eclipsados con la calorina. entre la Catalina y lo de vaya soba nos están pegando con el eclipse. Sí, pero lo de eclipsados tiene mucho sentido y mucha profundidad esa palabra que has utilizado, Claro, eclipsados. pero Estamos hablando de la luna, del sol y mirando el dedo. Y hablando de Ceuta, que por cierto ya dijimos que iban a pasar un montón de cosas, Ceuta o es una, habrá más cosas, con tal de que no hablemos de toda la corrupción que hay, el puterío, la mafia organizada, el golpe de Estado que están dando ya no es ni siquiera por la puerta de atrás, ya es que van descarados. Voy a recordar solo una cosa, que es la última publicación que ha hecho Oscar Pithecanthropus, que no es más que la voz de su puto amo. Estoy utilizando sus términos. Y en la voz de su puto amo, y no se puede echar esto como vaya tontería que ha dicho el tonto, ninguna tontería, y está teledirigido, porque lo último que ha publicado es República Ya, textual. ministro o República ministro Ya. del ¿Por gobierno, qué? aunque Porque sea al común. rey se le ha ocurrido eh, recibir en la zarzuela al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y se le ha ocurrido decir que va a ir a Ceuta. Sí, eso Y era. entonces ha dicho que eso es indigno, pactar con los terroristas de ETA para tener el poder y destruir España, eso no es indigno, ¿no? Pero que el rey vaya a Ceuta, sí, y se reúna con el presidente de Ceuta también y ha dicho República Ya. Vamos a ver, esa afirmación publicada, o sea, el Pithecanthropus no es más que la voz de su puto amo. Está teledirigido. Quiero decir que vamos a asistir en ya a otra dialéctica falsa para tapar todo el embarramiento de mierda y de corrupción que da asco en España y por el que España da asco al mundo, con la siguiente, que es intentar cargarse al rey. Y Y que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? la inacción del gobierno con relación a Ceuta está siendo algo sorprendente. Yo, la médica y madre, que depende, La eh, meme, claro, es depende, la mema, depende de es la ella, mema, depende, médica y madre, mema. madre, depende de ella directamente del Está de Ministerio de está de Sanidad, vacaciones, la hombre, no salud tiene que estar. de Ceuta. Ayer salía el presidente de un sindicato médico diciendo que están preocupadas con los contagios que puede haber, con las epidemias que Ya puede los hay, haber ahí, que ya eso los ya hay, hay, sarna, etcétera, etcétera, han detectado ya, hasta ya un los caso hay. de tuberculosis. Y esta mujer por ahí, toda divina ella, contándonos lo que tenemos que hacer con el eclipse. Hidratarnos, Oye, tenemos al mafioso jefe que hay más policías y guardia civil protegiéndole en la mareta para que su eh, mm, esposa, que está eh, encausada en dos delitos graves y que se ha ganado la vida cobrando a los puteros para pagar a las putas de los negocios de su padre con los que ha vivido ella y, y su marido, el jefe de la mafia, presidente del gobierno de España. Hay más policías y guardias civiles en la Mareta que en la frontera de Ceuta. Y esto lo pero estoy diciendo, y esto no lo estoy diciendo yo, que lo estoy diciendo yo, que ya lo dijimos la semana pasada. No, esto lo está diciendo la policía y la Guardia Civil. Y lo que hay ahora mismo en Ceuta respecto de la sanidad es una crisis sanitaria como muy poca sabido. bueno, Pero puedo hacerte una relación de,
Eh, por ejemplo, quiero decir, ¿qué pasó con el COVID? Nada. ¿Qué pasó con la Filomena? Nada. La Palma, la Dana, los incendios, el apagón, la invasión de Ceuta. Nada, no ¿Qué, tenemos ninguna explicación de nada, solo mentiras. o sea, qué hacemos? Si es que no hay nada. Si es que hagan lo que hagan, es barbaridad sobre barbaridad en una destrucción absoluta y calculada de España, en la que es verdad que, mira, el otro día lo dije, que un capitán, un general de división, amigo, y en la reserva, me dijo lo que piensan muchos de ellos, que no lo pueden decir en voz alta, y es que estábamos asistiendo a un delito de alta traición. Ha habido ya una demanda en tribunales respecto de esta cuestión, y una vez que he hablado con jueces, por supuesto, independientes y sensatos, no creen que vaya a prosperar. Sin embargo, la demanda anterior, que no era tan radical en los conceptos, pero sí muy directa y muy acusatoria, en la Audiencia Nacional sí ha sido admitida a trámite. Pero los militares hablan de alta traición respecto de lo que está haciendo el gobierno en Ceuta. Porque si quieres hablamos de esto y Oye, te sí, sí, cuento, sí, podemos hablar, tú sabes que puedo hablar de lo que quieras, pero antes te voy a decir una cosa. Yo sí he oído claro, comentarios de gente diciendo que el rey tenía que haber hecho algo más con el tema de Ceuta. ¿Realmente el rey puede hacer algo más, debe hacer algo más no, o ha no, hecho no, lo que ha no, podido? no, el rey yo creo, vamos a ver, Felipe VI está bailando con la más fea, no, está bailando con lo más horrible. Y entonces, mantener la línea constitucional del jefe del Estado. Yo creo que esto le está costando lo que no está escrito. El otro día ya te digo que recibió al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y le dijo públicamente que iba a visitar Ceuta, y esto ha provocado una reacción en el gobierno miserable, ruin, traidor y golpista del mafioso Sánchez. Ha provocado una reacción de la leche, pero verás, es que la ministra de Defensa, otra que tal baila, ahora entramos ahí, ha dicho que sí va a ir al Senado a declarar, y se la ha echado el propio gobierno encima. ¿Qué es esto de ir a declarar al Senado que tiene la mayoría el PP? Vamos a ver, es que este gobierno no tiene presupuesto, no tiene mayorías, se pasa el Parlamento por el forro. Una ministra dice que la han llamado del Senado y va a ir a contestar las preguntas de los senadores que están elegidos democráticamente en una de las dos cámaras que están constituidas por la Constitución española, y le está cayendo la del pulpo. No, ya dijeron una serie de ministros que irían a declarar al Congreso, pero a final de mes. Tampoco hace falta ir Vamos corriendo. a ver, al día siguiente de la invasión, Al final de mes irá. ya tenía que haber estado el presidente en el Parlamento dando explicaciones. El Al día presidente, siguiente, o sea, el al día presidente nos ha siguiente. puesto una Pero playlist. vamos a ver, llamo la atención gravemente además a todos los medios de comunicación, y les miro a los ojos como periodista, y me tienen hasta las narices, como a tantísimos españoles y a todos los ceutíes. Tengo muchos amigos en Ceuta y ahora explicaré por qué. Eh, Porque me ha dado el tiempo en tantos años tener amigos en todas partes, y por suerte yo los tengo, en el infierno también. Pero tengo que decir que, vamos a ver, eh, esta invasión no se la puede tratar como una crisis em- migratoria. No es una crisis migratoria, es una invasión calculada, en la que he estado hablando estos días con amigos que son diplomáticos, que los conozco hace muchísimos años, y entonces, como yo tengo los míos, es fácil imaginar que ellos están retirados. O sea, pues se jubilaron, ¿no? Entonces, hablan contigo y en confianza siempre hemos hablado de muchas cosas.
pero ahora hablan de muchas cosas con preocupación, con indignación enorme, y sobre todo con un sentido realista, con un alcance de una gravedad que se resume en una frase, pero que es muy... Vamos a ver, esto ha sido una invasión, quedan entre 8 y 10.000 de los 72.000. ¿Tú te crees que se Esa es mueven otra. ¿Por qué setenta no y se dos mil engañan más? personas, se mueven sin que se entere nadie por las buenas, y de repente cuando les dicen, venga, todo para casa, la mayoría se vuelve sin rechistar? Pero vamos a ver, es que alguien se cree que todo esto es una casualidad. Han intervenido los servicios secretos de Marruecos y han intervenido los servicios secretos de España, que con la orden de la ministra de Defensa, Ujú. Bien. la información Defensa, que y no olvidemos, suministraron, porque al menos 3 días antes de que se produjera, sí hubo un informe con un aviso grave de esto va a ocurrir, porque no, esa cantidad de gente, 72.000, si son 80.000, los ciudadanos en Ceuta invaden 72.000, oiga, están metiendo el doble de población en el mismo sitio de un día para otro, y resulta que eso ha sido improvisado por las buenas y no se había enterado nadie y nadie había informado de nada. La mafia marroquí es el gobierno marroquí. Las otras mafias serán lo que sea, pero este es un gobierno mafioso. Y en cualquier caso, esta es una invasión calculada. oye, Pero no es una crisis migratoria, es una invasión calculada. Y tú- por cierto, tengo que decirle a los ceutís, desgraciadamente, lo digo con mucho dolor, pero con mucho realismo, que lo que tienen no se va a pasar. no, pues si es que La crisis no se que está hay, haciendo nada porque pase. Oye, ¿tú ves que de alguna forma la civilización, la cultura occidental está en peligro? absolutamente, pero no yo. Si es que, ¿quiénes somos nosotros, Ezequiel? Si al final lo que somos gente curiosa, observadora, que no ha dejado de ser lo que es, comprometida y decidida a decir la verdad, y llevamos un año y lo que sea diciendo la verdad, y hemos dicho verdaderas barbaridades. Y lo triste de todo es ¿Qué que se se ha ha cumplido? cumplido una detrás de otra. Que por cierto, la final del Mundial vuelve a estar encima de la mesa. Y son razones políticas y están relacionadas con Ceuta. Hombre, O ni sea lo que no dudes. estoy hablando de fútbol porque sí, ahora vamos a eso. Pero me preguntas, ¿qué ocurre? Pues mira, lo que ocurre escuchando a las gentes que saben que he escuchado y recurriendo al sentido común que se puede permitir uno cuando ya hemos cumplido la edad que tenemos, ¿verdad? Que resulta que no es que sea el más común de los sentidos, pero no es el menos común tampoco. No. Hay otros sentidos que se nos van escapando, ¿no? Con los años. Pero estamos asistiendo, y esta afirmación, como tú lo grabas todo, se quedará grabada. Estamos asistiendo a la desaparición de Occidente, de la cultura de Occidente. De todas formas, otra pregunta que te iba a hacer. Estamos asistiendo a esto. Lo puedo argumentar, ¿eh? Otra pregunta que te iba a hacer que a mí me preocupa mucho y es la imagen de España fuera de España, fuera de nuestras fronteras. Y es que no tenemos aliados, es que estamos solos. Ya es que ni Europa nos quiere. Claro, pero ya hemos hablado de esto, fíjate, y tienes toda la razón. Pero todo esto lo hemos ido adelantando. Claro, es que vamos diciendo cosas y parece que se quedan ahí, pero luego ocurren cosas que te confirman lo que estuvimos diciendo. El interés de un gobierno golpista, como es el del mafioso Sánchez, que es un miserable y un ruin, aparte yo qué sé, que la lista de adjetivos con este tipo de gentuza se acaba. Pero es lo que hay aquí, ¿eh? Y claro, es lo que ven fuera. Y fuera lo único que ven es que España es un peligro del que hay que desconfiar, pero también vamos a recordar que la OTAN no considera Ceuta y Melilla No, como están fuera, fronteras de Europa. están ¿No? fuera. Ya en el tratado, Por cuando entramos en ejemplo, la OTAN, quedó. ahora están preocupados, ahora están preocupados. Pues miren ustedes, pedazos de hijos de Satanás, Ceuta y Melilla
son España. Y como son España, las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos y a partir de ahí con el Sahel, todos los países islámicos, bla, 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 son frontera de la OTAN, pues Oye, son frontera de la Unión Europea y ustedes han dicho que no. Entonces, ahora, claro, llega el mafioso de Moncloa y dice, venga, todos los inmigrantes normalizados por artículo 33 y por vía de urgencia. Y dice Europa, oye, eso lo tenemos que hablar entre todos porque a partir de ahí el lío no que lo nos puedes podemos dar. distribuir por todas partes. Y entonces luego pasa lo de Ceuta, llega Meloni y dice, no, te lo comentamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Con los carteles que estaban puestos en los aeropuertos italianos, en donde los europeos por aquí y los españoles por aquí precisamente por la actuación del gobierno. Y dice el gobierno, ah, pues entonces, y tú más. Entonces, sin ningún tipo de razón, ahora voy a controlar yo a los italianos igual. En cambio, a Marruecos no le Eso, pone problema. ese enfrentamiento abierto es el enfrentamiento abierto que quiere este gobierno. ¿Para qué? Porque no va a decir me voy de Europa. Lo que quiere es que nos echen. Oye, las Y el cosas primer paso, por cierto, lo ha dado Italia, ¿eh? es Cuando ha controlado el espacio Schengen. espacio Schengen, pero hay otro tema que también las cosas no pasan porque sí. ¿Tú te crees No. que de alguna forma Marruecos está buscando, y por supuesto nuestro gobierno estaría encantado de hacerlo, está buscando la gobernanza de Ceuta y Melilla? Absolutamente. Es una pregunta fundamental y clave, que por cierto, la semana pasada la adelantamos también. Vamos a ver, he escuchado, voy a respetar, porque hay gente a la que le tengo un valor y un respeto muy grande porque tiene conocimiento, sabiduría, inteligencia, sensatez y sé por qué hablan de determinados plazos que son mentiras. Alguien ha dicho ya en voz alta, en medios de comunicación importantes, que la gobernanza de Ceuta y Melilla, la cogobernanza entre España y Marruecos de estas dos ciudades autónomas españolas, que no fueron asaltadas, es que son España desde hace 5 siglos, que Marruecos no existía. Es que, joder, a la gente la engañan de una manera. Marruecos no existía cuando Ceuta y Melilla eran españolas. No, A ver si nos enteramos. Bueno, esa cogobernanza, alguien la ha medido a 10 años vista. Y yo soy de los que digo que antes de que termine 2027, la cogobernanza de Ceuta y Melilla con Marruecos será una realidad. Y bueno. vamos a tener tiempo de estar vivos para comprobarlo. Pero, o sea, hemos sido invadidos. Se ha producido una invasión. Para que se declare una guerra ya no hay que meter los tanques, basta con meter gente. Que por cierto, Putin se está planteando si lo de los drones tiene alguna validez cuando pueden de repente meter 50.000 rusos donde le dé la gana. Si es que la pregunta, la civilización de Occidente tal y como la conocemos, ¿está asegurada? No. ¿Está desapareciendo? Sí. ¿Vamos a asistir a ellos? Sí. ¿Estaremos vivos tú y yo cuando esto ocurra? Pues Bueno, como te voy a ser sincero, Ezequiel, ojalá como que no. Febo, seguramente. Oye, Pero, otra cosa que, eh, claro, porque estamos hablando de la pero inacción. está ocurriendo, ¿eh? Sí, Como observador, además interesado en que estas cosas ocurren cuando ocurren. Y entonces como periodista y como escritor, pues no me despierta más que muchísima curiosidad y ánimo de verlo despacito, ¿no? Sin dramas ni tragedias. Pero lo que está ocurriendo es eso. La civilización occidental, tal y como la conocemos, está ya en vías de desaparición. y otra cosa que me sorprende, aparte de la inacción del gobierno, que es algo inaudito, pero Europa tampoco está haciendo mucho.
No, no va a hacer nada. Pinto podemos Precisamente tiene sacarlo, no sé qué, pero tampoco está haciendo. ¿Es un elefante artrítico Europa? peor de todo eso. O sea, es que nos hemos creído que había un elefante. Ah, bueno, Es que no, pero sin nada. ni siquiera el elefante puede tener artritis. Es que ese elefante era una mentira que nos hemos creído que existía. Es mentira. Es mentira. Ahora que este va por libre, el mafioso va por libre, y entonces estos se dan cuenta que es que hay cosas que pasan desapercibidas, pero que tienen una importancia brutal. Se acaba de aprobar y el gobierno de Galicia está de acuerdo que se va a instalar una empresa importante de fabricación de vehículos Bueno, chinos en el Ferrol, al lado de las bases navales españolas. ¿Alguien cree que no hay una labor de espionaje brutal ahí? hombre, yo creo que tampoco necesitan la cercanía para realizar el espionaje. Pero si están dentro, mejor que fuera. Pero si los colocan a ellos, Pero claro, pero si yo te coloco ahí, ¿pero qué es Huawei? Huawei es el espionaje que nos hacen a ti y a mí. lo de Cuando digo tú Huawei, y yo, digo a todos. lo de Porque Huawei todas es las una cosa comunicaciones pasan fundamental. por Huawei y todas las comunicaciones del gobierno pasan por Huawei. Y la primera obligación de una empresa china es darle todos los datos obligatoriamente al gobierno chino. ¿Por qué te crees que no se fían de España y no le dan información y el aislamiento cada día es mayor? Porque no se puede, porque le es como si en medio de la Segunda Guerra Mundial directamente Churchill estuviera llamando por teléfono a Hitler diciéndote vamos a atacar pasado mañana en Normandía. Saldrá, O sea, no, es que, vamos a ver, pero es que estamos asistiendo a esas salvajadas y Curro, no ¿tú nos crees que nos estamos dando ni enteraremos? cuenta ¿Tú crees y que nos están tapando, enteraremos? Escucha, lo Curro, tapan todo. ¿tú crees que nos enteraremos alguna vez de la relación entre Zapatero y Huawei? Sí, ¿Sí nos enteraremos? sí, sí, sí. ¿Y lo de Pegasus también? Ah, Vamos, vamos a ver, la información que tiene el reyecito, cuidado, ahora hablamos del reyecito, de Marruecos. Ah, vamos a ver, lo que este tío sabe de Sánchez y sobre todo de Begoñita El ministro. por Pegasus, la información obtenida de los teléfonos móviles de estos dos tiene que ser de un calibre monumental, porque vamos a ver, en este momento España no es más que una esclava, y tengo que hablar de todos, porque lo que haga el gobierno al final te salpica a ti, a mí, a todos. Estaremos de vacaciones, pendientes del eclipse, de lo que tú quieras, pero que estamos en la mierda, bueno, no te puedes imaginar. Pero en este momento, la realidad es que quien dirige el futuro de la política y el destino de España es el rey de Marruecos. Creo que es más grande. Hoy, ahora sí que Y eso viene de Pegasus. Entonces tú me decías, ¿nos vamos a enterar de lo de Pegasus? Mira, hoy me ha yo sorprendido lo de. pa- pediría el crédito más grande de mi vida Bueno, solo por saberlo. por saberlo, claro, claro, sí, por saberlo. Pero tú fíjate que hoy es el sumo de la desfachatez, ¿no? Hoy nos hemos despertado con unas declaraciones del rey de Marruecos que dice que nos acusa, vamos, del reino de Marruecos, que acusa a la policía española de malos tratos hacia la gente que está en Ceuta, hacia los invasores. Claro, Eh, claro, claro. Marruecos, Te es, mando, es que esto, te esto invado. es el sumo de la desfachatez, ¿no? Es decir, que hay quejas sobre el trato que están recibiendo por parte de la policía española. Vamos a ver. Alucina. Vamos a entender una cosa que, mira, es una salvajada lo que ha dicho, pero dice lo mismo y lo contrario en las mismas frases, porque están engañando a todos y el mafioso Sánchez forma parte del engaño. ¿Eh? Vamos a ver, es que por partes, a ver si yo soy capaz de explicarlo. El rey de Marruecos es un príncipe árabe. Y esta, por cierto, es una de las fortunas más gordas de la historia de la humanidad. Pero son, este luego actuará como actuará
y le hará caso al Islam y al Corán como a él le dé la gana. Pero en cualquier caso es otra cultura completamente diferente. Y actúan respecto de una cultura que no entendemos, que aquí no se entiende. Aquí, Entonces, el rey de Marruecos podría ser el asesino y el criminal más grande de la historia, pero por donde él pasara se arrodillarían ante él. A ver si entendemos esto de una vez. Entonces, a este si hay una cosa que tiene la cultura árabe, es paciencia. Y si hay una cosa que ha demostrado Marruecos que tiene, es paciencia. Pero es que le va a hacer falta muy poca. ¿Por qué? Porque tiene cogido por los huevos al mafioso de Moncloa y a su mujer. oye, tú sabes, Sabe más de la mujer que de él. Y esto es importante que lo sepamos, porque y no olvidemos el el teléfono futuro de Blas De también. Ceuta y Melilla, que hemos hablado de ello, está ahí, entre otras cosas, en esto que acabamos de comentar. Oye, una cosa que igual no te sorprende porque todos lo estábamos esperando y creo que es lógico, que va a haber una comparecencia en Madrid de Marlaska, en breve. Qué comparecencia. Para mentir. Es verdad, Marlaska, no Marlaska es el era para difícil contarnos, superar a Sánchez, pero lo ha para superado, ¿eh? contarnos el despliegue que se va a realizar con el tema del eclipse. Ah, Yo menos creo que mal. con la que está cayendo ahora va a hacer una comparecencia pública para contar el despliegue que se va a hacer para el tema del eclipse. De Está, Ceuta no tiene intención de hablar, supongo. es, es, Yo es, espero que es, algunos es un- periodistas le pregunten, aunque supongo que no contestará esas preguntas. Que alguien le pregunte por Ceuta. contestará una mentira a lo que le pregunten los medios de comunicación, amigos chupaculos. Ujú. Nada más. Va a Pero contar. mentirá porque ahí le está haciendo la competencia muy seria al mentiroso mayor del Reino de España, que es el mafioso de Moncloa. Y le está haciendo la competencia y de qué manera. ¿Sabe? Pero Marlaska va a decir, que diga si miente. O sea, Marlaska solamente estando en un sitio, miente, sin abrir la boca. Sí, solamente por ir. Déjame un segundito, que tiene que contarnos una cosita, Claudia, y seguimos. Hay lugares donde la vida no se cuenta, se vive. En nuestros pueblos las aulas se llenan de danza y música, las puertas permanecen abiertas y las manos aprenden y enseñan. Hay quien cuida la tierra, quien la recorre corriendo o en bici. Y quien mantiene vivos los caminos y las carreteras. Porque detrás de cada pueblo hay personas. Diputación de Segovia. Nuestros pueblos. Nuestra fortaleza. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno, pues ya nos queda poquito del programa, como siempre. Bien, esto se acaba muy pronto, ¿eh? Sí, sí, Esto, muy a pronto. mí me parece que esto es una conjura judeo-masónica del gobierno. No, lo que es lamentable es que fíjate que estamos dedicando todo el programa al tema de Ceuta. Y a mí me Es que molesta el tema de Ceuta es, vamos a mucho. ver, que se está rompiendo todas las fronteras de Europa desde Ceuta. Vamos a ver, es que el control del estrecho de Gibraltar. A ver si lo entendemos por qué los Estados Unidos apoyan a Marruecos. Si es que, aparte de todo, es que los americanos y los israelíes están con Marruecos. ¿Cómo no? Si el enemigo es España, pues se van con Marruecos. Pero controlar el estrecho es controlar
el 30% del tránsito marítimo mundial comercial. El estrecho de Gibraltar, si es que como lo tenemos ahí parece que es una tontería. Y estamos hablando todo el día del estrecho de Hormuz. Oiga, el estrecho de Gibraltar es, desde el punto de vista comercial y militar, estratégicamente, es brutal. Es brutal. ¿Quién se va a hacer con ese control? Los Estados Unidos. ¿Y quién? Marruecos. ¿Y quién lo va a cobrar todo eso? Marruecos y los Estados Unidos. ¿Quién se va a ir a la porra con todo esto? Primero España y luego toda Europa. Y toda Europa, que es ese elefante artrítico que tú decías, que si no ha habido elefante malamente puede tener artritis, es que nunca ha habido elefante. Hemos vivido en una mentira feroz, ¿no? Pero toda la estabilidad de todo, tanto económica como política, como geográfica, fronteriza, etcétera y tal, todo está en tela de juicio desde el estrecho de Gibraltar. Estoy hablando de geopolítica y ahí podíamos, he dicho antes que el Mundial de Fútbol y la final tiene mucho que ver con esto. Oye, a cuento de que el de los besitos, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que no iba a dimitir, yo no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, presentó la dimisión. ¿Cómo se llamaba este pavo? Bueno, Sociales. esto, Rubiales. Si es que esta gente que no me interesa para nada. Pero ¿te acuerdas lo que comentamos? Que en 2017 Rubiales, en una operación encubierta del gobierno, de parte de su amigo Sánchez, porque entonces eran íntimos amigos, 2018 estaba ¿eh? Sánchez. Con la embajadora de Marruecos en España, Rubiales pactó la incorporación de Marruecos al Mundial y luego todo eso se confirmó inmediatamente y que la final se jugaría allí. Esto lo hemos contado, con fechas, pelos y señales, etcétera. Nadie le ha dado carta en este asunto ahora mismo a Rubiales. Y ayer Rubiales, Adiós. ayer salió en todos los medios de comunicación para decir que, desde luego, si la final del Campeonato del Mundo no se jugaba en España, España tendría que abandonar el Mundial. ¿A cuento de qué? Y tú, Pero si es el pavo que está directamente relacionado desde el origen en que toda esta barbaridad del Mundial esté ocurriendo, ¿qué te crees? ¿Que esto no tiene nada que ver con Ceuta? hombre, Todo, porque hombre, tiene que ver con Marruecos. Es la posición de Marruecos en el mundo. O sea, en la final del Mundial, por orden de la FIFA, que está a las órdenes de Trump, se va a jugar y se va a quedar firme. Se va a jugar en Marruecos, se va a jugar en Casablanca, se va a construir un estadio que cuesta miles de millones solo para eso. Eso sí, que le demos de comer a los menores, a los niños marroquíes, que le demos de comer y la salud y la sanidad y todo, que se lo demos aquí. Y la policía vaya mierda que maltrata a los invasores. Es que tiene, de verdad, esto es absolutamente de psiquiátrico, de psiquiátrico. Pero al mismo tiempo, escuchas a Marruecos que dicen, no, no, estamos hablando con España para que se retorne a todos. Pero si la ley española lo prohíbe, que ya pasó en el 2023. En el supuesto caso de que es muy estuvieran de acuerdo, venga, te lo radicalizado. devuelvo a todos, la ley española hecha por la extrema izquierda en el gobierno lo prohíbe. Ya pasó en 2023. Y si no se fue en el 23, fue en el 22 y pido perdón por el error. Pero vamos, es muy fácil seguir la pista que está aquí al lado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una tomadura de pelo tremenda. Se ha producido una invasión en España. Eso es una declaración de guerra en toda regla. Y aquí estamos hablando de crisis migratoria a los medios de comunicación. Por favor, hay algunos que se lo tienen que hacer ver esto. Sí, Se ¿no? lo tienen que hacer ver. Claro, hablas así de claro y eres un conspiranoico que estás loco. Claro, la edad te afecta y desde luego, mientras que exista gentuza como yo por ahí suelta, pues claro, así no. Eh, un día Bien, pues tenemos esto que lo hablar llevan diciendo tanto tiempo tenemos que que hablar de de los medios de verdad, comunicación y de algunos medios de comunicación nuevos, a ver qué va a ocurrir con ello y con qué idea se crean esos nuevos para medios esto, de para comunicación esto, para respaldar esto. que tienen Estás los... hablando de la séptima, estás hablando de Contreras, estás hablando de que a Contreras, con toda su purrela que tiene detrás, los echó a Urgulian, que la pronunciación ya tiene narices, que es el accionista mayoritario del grupo Prisa. Sánchez quería que el grupo Prisa pagara una televisión para él
Y entonces Orwellian se negó y se montó un fregado. Todo esto lo contamos en su día. Y en ese fregado Contreras, que mangoneaba en la SER, en Prisa, en El País y en todo, lo mangoneaba todo, entonces lo echó Orwellian. Y Contreras es el que está al frente de la nueva televisión que se está organizando, que ya está muy organizada, que se llama La Séptima, y cuya misión es Sánchez es alto, es guapo, es rico, es lo mejor, es rubio, joder, que Sánchez te mire, ya es para que tu vida tenga sentido. Esa es la misión de La Séptima. ¿No? Y los fichajes que están haciendo, evidentemente, señalan a esa línea. Bueno, sí que no, ni se pueden esperar otros y y toda la programación fundamentalmente será informativa, estará destinado a esto, pero y todo lo que vayan a hacer de información, de programación de entretenimiento, aparte de que tendrán carta blanca para lo que decía el Javier este de Telecinco, esta es una televisión, como dijo, de rojos y maricones. Y Telecinco entró en quiebra. Y voy a recordar, sé que, bueno, pues La Séptima es una televisión de rojos, ya veremos si de maricones. Ya. Depende de a quién acoja en el asunto, pero, pero vamos, hay unas negociaciones muy avanzadas para recuperar Sálvame en La Séptima. Y con eso ya te lo explico todo, en lo que se refiere al entretenimiento en La Séptima. Lo demás va a ser política, y la política va a ser Sánchez es bueno, Sánchez es el único, Sánchez forever. A la oposición del Partido Popular hay que matarla desde pequeñita para que no crezca. Esta es la misión de La Séptima. Querido, Entonces, claro, dicho así, claro, es que dicho así de claro se explica en una frase, pero es lo que hay. y lo Y iremos por viendo. decir las cosas claras, que sepan todos que no nos cae la intemerata cada semana. Pero Seguiremos. aquí estamos. Lamentablemente, lo que decimos ocurre, la información que manejamos es buena, el sentido común se impone y no Bien. hay más que seguir el rastro, La la línea semana de que viene, puntos y sale el dibujito del golpe de Estado. a ver si la semana que viene tenemos más noticias que contar, porque la verdad es que llevamos 2 programas que estamos prácticamente monopolizando con un solo tema, pero creo que es lo suficientemente Pero si te importante. das cuenta es un todo. Sí, sí. Sobre todo lo que están consiguiendo es que no se hable de la corrupción, el puterío, los condenados, el fiscal general, o sea, la cantidad de mafia, de mierda, las cloacas, que no se Septiembre, hable de esto. Eso sí, mira, tenemos un eclipse, qué bonito, bravo, bravo. septiembre, sí, tenemos que irnos, pero septiembre está ahí y los juzgados levantan el cierre y habrá muchas movidas. Uf, pero Curro, te acuerdas cuando me dijiste, oye, en julio y en agosto estaremos tranquilos? ya estaba Y viendo, te dije, ni de coña, chaval. ya estaba Pues, viendo. pues mañana es 13 de agosto. Curro, Ya tendremos medio mes cumplido. Y mira cómo estamos. que nos tenemos que ir. Luego hablamos, ¿vale? Vale, Un abrazo muy vale. fuerte. Adiós, Abrazos a querido. todos. Señores, aquí Abrazos a nos todos. dejamos. Mañana Muchos besos. tendremos más. Un abrazo fuerte. Adiós.